recibir la enseñanza de tu palabra. Y es lo que ahora te pedimos, que nuestros corazones puedan estar abiertos, nuestros oídos atentos para poder escuchar la voz que tú deseas enviar, porque tu palabra es para nosotros el alimento, la vida, el sostén, y es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa a estar acá reunidos. Y por eso te rogamos, en tu gran bondad, envíenos tu palabra, habla a cada uno de nosotros. También te rogamos por quienes aún no te conocen, para que tú abras los ojos de su entendimiento y puedan así reconocer que en tu Hijo Jesús se encuentra la vida, la reconciliación, la salvación, y puedan abrir su corazón en fe para recibirle como Señor y así vivir el resto de su vida dedicada a honrarte y a servirte. Creemos que tú oyes nuestra oración y que habrás de responder nuestras peticiones, y por eso hoy te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Solo eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este versículo que acabamos de leer, usted pudo notar que habla sobre el tema de la tentación. La palabra tentación en el griego realmente tiene dos significados. Uno es el que acabamos de leer, que puede traducirse como tentación, y el otro significado es cuando puede traducirse como prueba. Nosotros, hermanos, en nuestro idioma y dentro de el lenguaje propio que se habla dentro de las iglesias, sobre todo las evangélicas, tenemos claridad que una cosa es tentación, otra cosa es prueba. Tentación nosotros le llamamos a una incitación al pecado, la atracción que el pecado ejerce sobre nosotros invitándonos a cometerlo. Pero por prueba, nosotros lo que entendemos es una dificultad en la vida que estamos aprendiendo o que debemos enfrentar. Una prueba puede ser una situación de salud, puede ser una situación emocional, puede ser una situación económica, puede ser
una dificultad dentro de la familia. Pero note, todo esto no está relacionado con el pecado. Sin embargo, en el griego, como le acabo de decir, los dos conceptos están unidos en una sola palabra, que es la que aquí se ha traducido tentación. Y fíjese que tiene sentido, porque si usted se pone a pensar, hablando de tentación, es decir, la inclinación al pecado, en el fondo de todo, ¿no es esa también una prueba? Porque hemos dicho que prueba es una dificultad que uno enfrenta en diferentes campos. Entonces, cuando usted se siente tentado al pecado, no es una dificultad la que está enfrentando en el área espiritual. Entonces vea que en el fondo tiene razón, ¿verdad? El hecho de que en el griego la misma palabra sirva para los dos contextos. De manera que cuando leemos este versículo, no necesariamente, hermanos, debemos pensar que cuando se habla de tentación se está hablando de una incitación al pecado, sino que más bien se está utilizando en el sentido más amplio o doble, si usted quiere, que pudiera ser una incitación al pecado, pero pudiera ser también una dificultad, lo que nosotros llamamos en nuestro idioma prueba, ¿no? Pero hay un detalle más, y es que la escritura, allá en la carta de Santiago, nos dice que Dios no tienta a nadie. Y ahí sí está hablando de la inclinación al pecado. Entonces, cuando nosotros los seres humanos, en realidad no los seres humanos, no es que los creyentes, porque somos nosotros los que tenemos esa lucha. Cuando nos sentimos inclinados a algo que está fuera de lo que Dios desea para sus hijos, esa es una tentación. Pero dice Santiago que eso Dios no lo está provocando. Porque uno podría preguntar, Dios mío, ¿y por qué me pones esta tentación? No, jamás debemos decir eso, porque la Biblia dice, por un lado, que Dios no puede ser tentado, y por otro lado, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? El mismo versículo de Santiago lo explica. Dice que las tentaciones vienen de nuestras mismas concupiscencias, es decir, de nuestros malos deseos, porque todos tenemos la naturaleza de Adán, la cual también se llama la naturaleza adámica, porque la recibimos como herencia de Adán. Entonces, todos los creyentes tenemos la inclinación al pecado. Eso es lo que se llama la carne. De manera que, bueno, Dios no nos tienta, ya lo dijimos. Satanás sí puede tentar. De hecho, él tentó al Señor Jesús y puede tentar a cualquiera de nosotros. Por eso es que allá primero de Pedro dice que debemos resistir firmes a nuestro adversario, el diablo. Entonces se nos está invitando a ser fuertes, a ser firmes, dice, para rechazar las tentaciones que Satanás nos produce. Pero note, sí, Satanás puede tentarnos, pero no todas las tentaciones vienen de él. Santiago dice que las tentaciones vienen de nuestras concupiscencias, de lo que nosotros mismos somos. Es decir, hermanos, aunque no existiera Satanás, aunque Satanás nunca se nos atravesara por nuestra vida, nosotros tenemos suficiente maldad como para sentirnos tentados a cualquier cosa. Entonces no es Dios quien envía la tentación. Por lo tanto, este versículo
de lo que nos está hablando es más de tentación en el sentido de prueba. Porque, aunque no lo dice el versículo, pero al leerlo, hermanos, da la impresión de que es Dios el que determina qué tipo de tentación es la que uno experimenta. Pero como Dios no tienta a nadie, entonces el versículo debe entenderse en el sentido más que todo de dificultades o de pruebas. Ahora, ¿por qué los creyentes tenemos que enfrentar pruebas o dificultades? ¿Por qué Dios no nos libra de todas ellas? Porque vivimos en un universo que está manchado por el pecado. Es decir, no tenemos, hermanos, un mundo bueno. Cuando las personas dicen la vida es injusta, es cierto, eso es verdad. Y tú no esperes que la vida sea justa, porque no lo es. La vida es injusta. Y en la vida habrán muchas injusticias, pero habrán también enfermedades, habrá accidentes, habrá reacciones inexplicables que a veces las personas tienen, habrá conductas en las personas que uno dice, bueno, si esta persona es cristiana, ¿por qué actúa de esa manera? Siempre habrá de todo, porque siempre hay codicia, siempre hay ambiciones, siempre hay malos deseos, siempre hay odio, siempre hay deseos de venganza, antipatías. Y es un mundo donde hay desastres naturales, es un mundo donde hay accidentes de tránsito, es un mundo donde podemos ser golpeados, podemos ser atropellados, podemos ser agredidos, podemos ser amenazados, corremos riesgos. En fin, una serie, hermanos, de dificultades, porque el mundo es así. Por eso es que tenemos pruebas. Ahora, Dios, que es sabio, Él utiliza estas pruebas que la vida nos trae para sus propios fines. Y es que a través de las pruebas, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, cada prueba lo que hace es desarrollar en nosotros paciencia. Y la paciencia nos da dominio propio. Y el dominio propio nos hace fuertes. Por eso, hermanos, es que las personas, yo lo observo sobre todo en niños y niñas que de niños o de niñas han tenido que enfrentar situaciones terribles en la vida, maltratos, la pérdida de sus padres, etcétera. Si usted observa, estos niños y niñas pueden tener 12, 13 años, pero tienen una madurez, hermanos. ¿De dónde la sacaron? Los golpes de la vida los fueron formando de esa manera. Entonces Dios utiliza las dificultades que nosotros enfrentamos para irnos puliendo y hacer de nosotros mejores cristianos, mejores hijos de Él, más maduros, más pacientes, más fuertes. Y ahí es cuando muchas personas dicen, no, sí, yo vengo de donde asustan, porque viene, hermanos, de dificultades mayores, que lo que hoy se está viviendo no es nada. Entonces esta persona tiene una tranquilidad, tiene un dominio, una confianza de las cosas que ocurren. Y el otro dice, ¿y cómo puede estar tan tranquilo? Que qué barbaridad. Entonces le dice, mire, lo que pasa es que yo ya vengo de donde asustan. Entonces note, una situación difícil le da una templanza, le da una seguridad que lo hace poder sobreponerse
a otras cosas que pudieran hacer temblar o quebrar a cualquiera. Por eso es que Dios permite que nosotros seamos tentados. Por eso es que Dios no nos libra de las pruebas, porque a través de ella nos está haciendo más fuertes, más maduros, más sabios. Por eso es que nunca debemos orar diciéndole: Señor, líbrame de las pruebas, que no vengan pruebas, porque es lo que hacemos, ¿verdad? Que cuando viene una dificultad a la vida, nos enfrentamos con algo, inmediatamente vamos de rodillas: Señor, ayúdame, líbrame, sácame de esta. Para un creyente principiante, eso es natural y uno lo entiende, ¿verdad? Así comienza el camino del aprendizaje. Pero para un creyente que ya es más maduro, cuando la prueba viene, quizá lo que le va a decir: Señor, dame fuerzas para enfrentar esto. Pero nunca le va a pedir que lo libre, porque ya sabe que no funciona así. Otro más maduro a lo mejor va a orar: Señor, gracias por esta dificultad que ha venido, dame sabiduría para entender cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda. Ese sería ya un creyente mucho más maduro. Quizás otro todavía más adelante incluso podría decir: Señor, gracias por esta dificultad, porque veo que quieres hacerme crecer aún más. Ese sí que está ya, hermano, bien adelantado. Ya no es aquel creyente de primer grado que le está diciendo: líbrame, Señor, ayúdame, ahogándose. Para el otro, para el más maduro, lo más importante ya no es que lo libre. Si lo libra, bien; si no, no. Pero si no lo libra, yo quiero aprender la lección que quieres que yo reciba a través de la situación. Es lo que Pablo dice cuando él hablaba de su aguijón en la carne. Segunda de Corintios capítulo 12. Él decía: Señor, 3 veces le he rogado que me libre de esto, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. De manera, dice Pablo, que hoy ya no le pido que me libre. Mejor lo que hago, dice, es gozarme, porque he llegado a entender que cuando soy débil, es decir, cuando soy aguijoneado, entonces soy fuerte. Esa es la verdadera madurez. Es decir, que Pablo ya ni oraba por su tal aguijón, porque él decía: esto me ayuda a mantenerme dependiente de Dios y me hace fuerte, porque él entendió que en el Señor la debilidad es fortaleza y la fortaleza es lo inverso, es debilidad. Entonces, yendo ya, hermanos, al versículo que hemos leído, comienza diciendo una primera afirmación: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí, hermanos, lo que se nos está enseñando es que cualquier dificultad que usted esté enfrentando o que pueda enfrentar en toda su vida es algo humano. ¿Y qué significa que sea humano? Significa que eso es propio de la naturaleza humana, de los seres humanos. En otras palabras, lo que usted enfrenta lo han enfrentado millones de personas a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Usted no puede decir: es que solo a mí me pasan estas cosas. No, no. Dígame, ¿qué es lo que más le preocupa? Dígame, ¿cuál es su principal pena? Y yo estoy seguro, hermano, de que le puedo decir: ah, no, mire, lo que usted está viviendo, yo conozco a este fulano, a esta sutana, a esta familia que ha vivido lo mismo que usted está viviendo. Y peor, lo que usted tiene es un caramelo comparado con lo que otras personas han enfrentado. Es cierto, hermanos, que hay algunas enfermedades que no son comunes.
son las enfermedades raras. Porque si hablamos, hermanos, de resfrío, o en esta época, si hablamos de COVID, hermanos, somos millones, ¿verdad? Millones de seres humanos que hemos sido contagiados con el COVID. Entonces, usted no puede decir, es que mire lo que me pasa a mí. No, no solo le pasa a usted, le pasa a creyentes y no creyentes. Pero hay otras enfermedades que son enfermedades muy extrañas. Hay diferentes síndromes que a veces lo padecen una entre 100,000 personas, uno entre 1,000,000 de personas. Hay enfermedades más extrañas todavía que la vive una en 5 millones de personas, por ejemplo. Pero eso significa, hermanos, miles de casos en este planeta donde convivimos un poco más de 7,000,000,000 de seres humanos. Entonces, aún esa persona que tiene esa enfermedad, esa condición, que por eso cuesta diagnosticarlo, porque como son enfermedades tan extrañas que a los mismos médicos les cuesta, esta persona tiene esto. Pero aunque así fuera, no es el único. Hay otros. Quizás usted diría, mire, si esto en el mundo solo hay 100,000 casos, por decir algo. Bueno, hay otros 100,000 con usted, no está solo. Entonces, cuando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, hermano, todo, enfermedades, pérdida de trabajo, hambre, calumnias, problemas familiares. Hermano, cuando uno oye a las personas, yo llevo 42 años, hermano, en esta labor que a mí me encanta, de dar consejería. Entonces, cuando escucho a las personas contar sus problemas, después, hermanos, de 42 años de venir haciendo eso, uno va descubriendo que hay ciertos patrones. O sea, este problema que lo tienen no sé cuántos, este otro. De tal manera que cuando una persona viene y dice, hermano, yo tengo esta y esta situación, ya uno ya sabe por dónde va el asunto. Porque los problemas, las tentaciones, como dice ahí, todas son humanas, todas son las mismas, que se van repitiendo. Claro, no hay dos casos exactamente iguales, ¿verdad? Que usted tiene problemas con la señora que se llama Rosa y el otro tiene problemas con la señora que se llama Fernanda. O sea, los nombres son diferentes, pero en esencia el problema es el mismo. Claro, eso, hermanos, puede resultar problemático cuando uno se anticipa, cuando no logra escuchar a las personas, o no les da el tiempo para escucharlas. Y es de que la persona empieza a explicar, sí, ya estuvo, ya le entendí. Uno puede dar como que ella entendió, porque ella entendió cuál es el patrón, de qué está hablando. Pero puede ser que no, porque esa es otra cosa que hay que aprender, ¿verdad? Que las personas nunca sueltan su verdadero problema. Muchos comienzan con un problema de presentación, es decir, un problema más sencillo que no es el verdadero problema por el cual están consultando. Pero cuando ese problema de presentación ven que les es tomado en serio, que les es tomado con respeto, que se le da una respuesta, entonces ya sueltan el verdadero problema. Por eso es que no hay que precipitarse. ¿Y usted qué tiene? Mire, es que lo que pasa es que me casé hace 7 años y estoy teniendo esta dificultad. Ya no me digan, ya sé qué está pasando. Puede ser que esté atinando, pero puede ser que no. Puede ser que no. Entonces, por eso es importante siempre escuchar. Pero la verdad que este versículo está señalando de que toda prueba es humana, o sea, está dentro de los límites de lo humano. Usted no puede decir, es que yo fui derrotado porque me llegó esta dificultad. Pero esa dificultad que le llegó a usted le ha llegado a millones, y millones fueron fieles al Señor y siguieron adelante.
Usted no puede decir, es que usted no sabe lo que me pasó. Claro, si usted no me cuenta, yo no lo voy a saber. Pero lo que yo sí sé a través de este versículo es que usted podía ser fuerte. ¿Cómo lo sé? Porque ahí Dios está diciendo que no hay prueba que no sea humana. Incluso si usted dijera, es que mire, en mi caso es el diablo. Es que el diablo no puede hacer nada que Dios no le haya autorizado. Se recuerda con Job. Primero le dio permiso de destruir los bienes de Job, su familia, y Satanás lo hizo. Pero luego Satanás le pidió permiso, déjame tocar su cuerpo, lo voy a enfermar. Y Dios le dijo, está bien, tócale el cuerpo, pero no lo mates. Entonces note, el diablo llega hasta donde Dios le puede decir, hasta donde Dios le permite. Y aquí está diciendo que Él no va a permitir que tengamos una prueba que vaya más allá de lo humano. Entonces, ante cualquier dificultad que enfrentemos, hermano, lo primero que debemos pensar es de que esto otro cristiano u otra cristiana u otra familia cristiana ya lo vivieron antes que mí. Otros ya vivieron esto. Y solo eso, hermano, es un motivo de consuelo. Porque no está solo, no está sola. Otros pasaron ya por eso y salieron adelante y vencieron y prevalecieron. Algo tiene Dios preparado para ti también. Luego, en segundo lugar, después de haber dicho que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, afirma, pero fiel es Dios. Ahora, hay que entender esa fidelidad de Dios. ¿En qué sentido dice ahí? Fiel es Dios. Fíjese, no se refiere a que Dios es fiel en que nos va a librar de esa necesidad o de esa prueba, porque no está diciendo eso. O sea, la fidelidad de Dios no consiste en que usted no va a tener problemas. Hay que ponerle mucha atención a esto, hermanos. Y como yo le he dicho muchas veces a hermanos y hermanas que han venido a platicar personalmente ante determinadas situaciones, yo le digo, mire, a ninguno Dios nos ha prometido inmunidad. A ninguno. ¿O hay alguien aquí que Dios le haya dicho una vez, mira hijo, tú nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener falta de trabajo, nunca vas a tener un accidente, nunca te va a dar pero ni siquiera una gripe, nunca vas a tener problemas con otras personas? ¿A alguien le ha prometido eso? No. Él no nos ha prometido inmunidad a nadie. Claro que cuando hay mensajes evangelizadores, o sea, la gente entiende como evangelizador decirle a la gente, cree en Cristo. Si cree en Cristo, Él le va a ayudar. El problema que tienes te lo va a resolver. Él te va a guardar, te va a prosperar, vas a ser feliz, te vas a gozar. O sea, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. También el Señor dijo, los que quieran vivir rectamente van a sufrir persecución. Eso lo dice la palabra. Jesús dijo, refiriéndose a las torturas que le hicieron a él, si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Es decir, con ustedes. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces Él habló que por seguirlo a Él, Él dijo, si el mundo me ha aborrecido, lo va a aborrecer a ustedes. Entonces, es cierto, en el cristianismo, cuando usted cree en Jesús, ahí hay perdón de pecados, ahí hay paz, ahí hay la morada del Espíritu, ahí hay nuevo nacimiento, ahí hay reconciliación, hay esperanza.
Pero Jesús dijo también, por haber creído, van a tener cruz, van a tener aborrecimiento, van a tener tribulaciones, van a hacer con ustedes árboles secos, cosas peores que las que han hecho conmigo. Esa es parte del cristianismo también. Cuando Jesús dijo, les doy toda autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ¿qué estaba diciendo? Ustedes tienen un enemigo, y ese enemigo tiene muchos recursos, tiene serpientes, tiene escorpiones, y no necesariamente piense usted en serpientes reales o en escorpiones reales, sino que está hablando de la crueldad de los servidores de Satanás, que es gente sin corazón, es gente sin hígado, como decimos, que odian, que lo ofenden, que lo maltratan, que lo tratan como que si fuera basura. Pero el Señor no dijo, no van a poder nada contra usted. No, Él dijo, ese es el enemigo y yo le voy a dar autoridad sobre ellos, pero tú debes ejercer la autoridad. Entonces, la fidelidad de Dios no es que no vamos a tener problemas. La fidelidad de Dios, dice el versículo 13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En eso consiste la fidelidad de Dios, que Él permitirá que venga la prueba, que venga la tentación, pero su fidelidad es que no vamos a ser probados más de lo que podemos resistir. Porque Dios sabe, hermanos, el nivel de resistencia que tenemos cada uno de nosotros. Hay de todo, ¿verdad? Hay creyentes que son muy frágiles. Muy frágiles, es decir, que ante la más pequeña dificultad, ya se están hundiendo, se desalientan. Ya están diciendo, hermano, yo quizás ya no voy a ir a la iglesia. ¿Cómo que si la iglesia fuera el problema? Quizá mejor ya me voy a apartar de la obra. Como que si la obra fuera el problema, o Dios fuera el problema. El problema es que ellos son muy frágiles. Pero mire, aquí no se trata, hermano, de burlarse de la gente o decir, ay Dios, usted llorón o llorona, no aguanta nada. O sea, no se trata de eso, porque cada quien tiene sus niveles. Es cierto, hay gente, hermano, que con una cosita está llorando, y hay otro que lo están casi matando, y ese sigue sonriendo. Cada uno tenemos diferentes niveles de resistencia. Hay hermanos que, como una vez oí a alguien que decía, no, si ese parece de hierro, ¿verdad? Porque ahí está, tranquilo, lo están amenazando de muerte y ahí anda como que sin nada. Otro hermano por Australia fuera allá, ¿verdad? Y este anda ahí bien, tranquilo. Dios conoce el nivel de nuestra resistencia. Pero aquí viene otro asunto, mire. Dios conoce el nivel de resistencia que tenemos cada uno, que tiene usted, más de lo que usted mismo lo conoce. Porque usted puede pensar en su mente, bueno, yo puedo aguantar esto, esto y esto, pero esto, yo creo que ahí sí me muero, ahí no podría. Y Dios dice, este puede. Hermano, eso es algo así como el entrenador deportivo, ¿verdad? Que agarra al deportista, atleta, lo que sea, y le dice, vaya, usted va a hacer esto. Hace unos días, hermano, estuve leyendo sobre el salto alto, que ponen la vara, ¿verdad? Entonces, allá por los años 60, había la idea que el salto más alto que una mujer podía hacer eran 2 metros. Los hombres sobrepasaban eso. Pero en esos años la gente decía, la mujer, por su constitución física, por su masa muscular, por sus huesos, nunca va a poder sobrepasar los 2 metros. El hombre sí, porque tiene otro tipo de musculatura,
consistencia o densidad ósea que les permite eso. Entonces, por años las mujeres nunca pasaron de los 2 metros, hasta que apareció una mujer que era de los países nórdicos, no recuerdo ahorita, pero podía ser Noruega, Finlandia o Suecia, que son los 3 países nórdicos. Y ella no sabía que había límite. Entonces lo que hizo fue comenzar a entrenar, 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 entrenar. Y en una de esas olimpiadas sorprende a todos cuando sobrepasa los 2 metros. Y le dijeron: oiga, ¿cómo es eso que usted ha sobrepasado los 2 metros? Si es una mujer, no lo puede hacer. Yo no sabía que no lo podía hacer, por eso lo hice. Entonces cuando ella rompió eso, hubo otra mujer, siempre de los países nórdicos, que dijo: bueno, si es que ella pudo, yo puedo. Y lo logró. Y de ahí, hermano, desde entonces para acá, estamos hablando de hace, ¿cuánto? 80 años serían, más o menos. Han ido las mujeres para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Eso es lo que yo le digo. El entrenador sabe, este puede, él cree que no puede. Entonces cuando ya el jugador o el atleta le dice: no, no, ya, ya no puedo respirar, me muero, que te vas a andar muriendo, levántate, sigue, adelante. Y por eso es que a veces los entrenadores son duros, son fuertes, ¿verdad? Y le dice: Aragán, arriba, no estás trabajando. Y le saca, hermano, porque él sabe que puede dar más. Así es Dios, hermanos. Nosotros somos los que decimos: Señor, mira, por favor, que nunca me vaya a ocurrir esto, porque allí sí me voy a quebrar. Y Dios dice dentro de sí: que se va a andar quebrando este. Lo voy a llevar ahí para que vea que aguanta donde asustan también. Señor, no me vayas a meter al valle de sombra de muerte, porque yo no me quiero alejar de ti. Si yo llegaría ahí, yo creo que ahí sí me aparto. Y Dios dice: ¿qué más me va a amar este? Lo mete al valle de sombra de muerte. Entonces, la fidelidad de Dios está en que Él sabe, si nosotros aguantamos hasta 150 grados, hasta ahí nos va a llevar. Usted es el que cree que aguanta hasta 130, pero no, este aguanta hasta 150. Y a veces la gente, hermanos, que se muestra más temerosa, más débil a la hora de la hora, a la hora, cuando de verdad hay que enfrentar las situaciones, a veces resultan ser las más valientes. Mira el caso de José de Arimatea y el otro, Nicodemo, que son el mismo ejemplo, ¿verdad? Ellos creían en Jesús, pero en secreto, porque decirlo públicamente les iba a traer muchas dificultades. Por eso es que Nicodemo fue de noche, cuando nadie lo veía, a consultar con Jesús. José, hermanos, ese ni siquiera aparece en los evangelios. Es decir, él creía en Jesús y quizás nunca fue a oír personalmente a Jesús. Pero a la hora, hermano, en que habían matado al Señor, que su cuerpo estaba colgando en la cruz, a la hora cuando sus discípulos, los que decían: Señor, aunque nos maten, no te vamos a dejar, todos habían corrido, todos estaban escondidos debajo de la cama. Entonces, abandonado el Señor, José va delante de Pilato. Fíjese, el que lo había mandado a matar, cuando todo el mundo estaba huyendo, él viene y le dice: entrégame el cuerpo de Jesús. Y Pilato dijo: bueno, sí, está bien, cuando se muera. No, si ya se murió. No, no puede ser, porque muy pronta había sido la muerte. Entonces Pilato envió a aquellos soldados: miren, vayan a ver. Fueron y vieron: no, si Jesús está muerto. Pero uno, por asegurarse, le metió la lanza para ver si reaccionaba, y no, está muerto. Entonces volvieron: sí, está muerto. Ah, bueno, entonces está bien, José, llévate el cuerpo. Y se lo llevó. A eso lo acompañó solo Nicodemo. Entonces, y los valientes, los campeones, ¿dónde estaban? Brillaban por su ausencia. Pero estos que cualquiera hubiera dicho: ah, no, si esos creyentes de papel de China. No, si ese José dice que ama al Señor y nunca ha estado con él, ahí anda de escondido, miedo le da, miedo tiene que vaya a tener enemistades con las autoridades judías. Pero a la hora que estaban matando, ellos fueron los que se atrevieron. Por eso le digo, hay gente que uno dice: no, si él es chillón, ella es chillona, miren, ni le vaya a decir, porque es una Magdalena, se va a inundar de lágrimas. Pero esas personas, cuando es la verdad de las cosas, la verdad de los hechos, o como se dice en salvadoreño, ¿verdad?
a la hora de los cúboles, ahí están presentes. Y los grandes predicadores, los grandes hombres de fe, hermano, no se les ve el pelo ni por ningún lado. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Ni siquiera tú sabes, ni tú sabes hasta dónde puedes resistir. Dios sí. De la fidelidad de Dios consiste en que nunca permitirá que seas tentado más de lo que puedes soportar. Tú no puedes decir, ya no aguanto. Eso es lo que crees. Pero Dios sabe que si aguantas, por eso sigues ahí. Porque si no aguantar, si de verdad ya llegaste a tu límite, el Señor te sacaría. Porque Él no quiere tu destrucción. Él quiere tu crecimiento, tu madurez, como ya lo dijimos. Y luego, hermano, la última parte del versículo, donde dice, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esa fidelidad de Dios, decíamos, no es que nos va a librar de las dificultades, es que Él va a darle al horno la temperatura que Él sabe que aguantamos. De ahí más no. Repito, porque Él no quiere nuestra destrucción, ni que fracasemos, ni que nos desalentemos. Él lo que quiere es que crezcamos. Pero ¿cómo vamos a soportar? Ahí lo dice, porque junto con la prueba Él va a dar una salida. Aún ahí, fíjese, aún ahí, cuando ya llegamos al punto de nuestra resistencia, ya llegamos a los 150 grados que aguantamos, 151, y nos derretimos. Pero habiendo llegado ahí, ni allí nos va a sacar el Señor, sino que dice que lo que habrá es una puerta para poder salir y que podamos soportar. Pero usted tiene que hallar la puerta, usted tiene que salir por ella para poder resistir. Pero esa es la fidelidad de Dios. Fíjese, es una promesa, hermano, porque dice, Él dará juntamente con la prueba la salida. Esa es una promesa. Entonces, con toda prueba, con toda dificultad, viene la salida. Pero hay que hallarla. Hay que hallarla. Hermanos, con todos estos edificios, centros comerciales, edificios de oficinas que están construyendo hoy en día, sobre todo en la ciudad, ¿verdad?, que es donde más se respetan las leyes de construcción. Leyes están en todo el país. Lo que pasa es que usted sabe que la gente, hermano, primero construye y después anda averiguando si había que pedir permiso o no, ¿verdad? Pero donde las cosas se hacen correctamente, hermano, todo edificio, todo centro comercial, toda oficina, todos deben tener salida de emergencia. Es la ley. Si usted no lo hace, no le permiten construir. Así es la ley en nuestro país. Entonces, cuando usted entra en un edificio, hay salidas. Hay salidas. Solo tiene que buscarlas. La ley también pide de que las salidas estén señaladas, ¿verdad? Así como acá, ¿verdad? Usted puede ver que ahí tenemos los rotulitos. Ahí hay uno, esos rotulitos verdes. Aquí hay, allí dice salida de emergencia. Eso la ley lo pide. Todos los años, hermanos, creo que en estos años de la pandemia no lo hemos hecho, pero todos los años nosotros le pedimos a los bomberos que vengan y hagan una inspección de aquí, de todas las instalaciones de la iglesia, y que hagan las observaciones necesarias para su seguridad. Y así fue como ellos nos dijeron, no, tienen que hacer aquí, tienen que poner estos rótulos. Revisan los extintores de fuego, andan viendo que tengan la medida, hay una revisión, no sé con qué frecuencia lo hacen. Ahí tienen cada extintor, ahí hay uno, estoy viendo. Ahí tiene una tarjetita donde usted puede ver las fechas en que ha sido revisando. Porque nosotros queremos eso, su seguridad. Estamos en un país que usted sabe de terremotos, de huracanes,
de tempestades. Entonces, lo que queremos es no una tragedia, sino que las cosas marchen bien. Entonces, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Entonces, cuando usted entra en un lugar, esas son las recomendaciones que usted tiene que ver dónde está la salida. Porque vivimos en un país sísmico. Para que a la hora de la hora no esté, "Ay, ay, ¿y para dónde agarro?" Y usted ve que la gente sale para un lugar y usted no sabe si van al lugar equivocado. Entonces, usted tiene que saber dónde están las puertas, dónde usted está ubicado. Y en caso de necesidad, y hay necesidad de evacuar, porque no se trata de salir corriendo tampoco, porque eso es lo que mata más gente. Mueren más personas, no porque el techo les caiga encima, sino que por el pánico. Entonces, no es de salir corriendo, pero por lo menos si hay necesidad, si lo hubiera, ¿verdad?, necesidad de evacuar, usted tiene que saber por dónde. Y las salidas están calculadas en base a la cantidad de personas que entran. Sobre eso es que trabajan los bomberos. Creo, como le digo, que porque no he tenido noticia que en estos años de pandemia no han venido, ¿verdad? Pero ya que lo estoy mencionando, les voy a recordar a los hermanos para que les vuelvan a invitar, que vuelvan a venir y que vuelvan a hacer otra inspección, que no sé cuánta llevamos ya. O sea, nosotros la solicitamos voluntariamente. Entonces, siempre hay una salida, pero uno tiene que buscarla, hermano. Las cosas pueden estar señaladas, pero si usted no sabe qué significa el color verde. Bueno, hay lugares donde en rojo están marcadas, pero normalmente en la señalética, que así se llama en nuestro país, es verde, que es la salida, los puntos de encuentro, los puntos de reunión. Así son las pruebas, hermano. La fidelidad de Dios lo que le dice es: mira, toda prueba que viene a tu vida trae la puerta de salida, viene con su salida. Pero si usted dice: Señor, yo no la veo, búscala, que ahí va a aparecer en algún momento, a la hora en que tú crees de que llegué al límite. Hoy ya no puedo, hoy sí, Señor, llegó la fecha de pago, se me venció, ya me están cobrando amor, hoy sí, hasta aquí llegué. Quizás en ese momento más oscuro, por allá verás un lucero y resulta que ahí está la puerta de salida. ¿Se acuerda de Agar? Cuando Abraham la echó con su hijo, que ya era un preadolescente, Ismael, en esa época. Se quedaron sin agua en el desierto. Entonces, ¿qué dijo ella? Aquí nos morimos. Entonces fue a poner a su hijo bajo la sombra y dijo: bueno, aquí llegó el fin, no tenemos alimentos, no tenemos agua. El niño lloraba porque no tenía para beber, se estaba muriendo, estaba deshidratado. Entonces dijo: lo voy a poner ahí y yo me voy a ir lejos para no verlo morir. Y se fue por allá, y cuando ya estaba lejos, Dios le habló y le dijo: Agar, ¿y qué estás haciendo aquí? Es que me echaron. No, pues sí, eso ya lo sé. Yo digo: ¿qué estás haciendo aquí esperando que tu hijo se muera? Entonces dice que le abrió los ojos y vio que había un pozo. Ahí había estado el pozo todo el tiempo. Ella en su ofuscación no lo había visto. Ella, al estar pensando: ¿dónde pongo a mi hijo? No lo quiero ver morir, mejor lo voy a dejar por allá. Por estar pensando en la muerte, no pensó en que había una puerta de salida. Hermano, a veces no se vaya a tropezar con el pozo que tiene a su lado por estar viendo, hermano, hacia otro lado. Ay, es que mi tía me dijo tal cosa, es que mi tío que está en los Estados me dijo que me iba a ayudar y ahora el loco se hace. La persona aquella que hace unos años le presté dinero, bravo, anda hoy conmigo. Por estar viendo a la gente, no ve que ahí está la salida, ahí está el pozo que Dios ha preparado. Esa es la fidelidad de Dios. Juntamente con la prueba, da la salida, búscala y la vas a encontrar. El resumen, hermanos, de todo lo que hemos dicho es: las pruebas van a venir y Dios no ha prometido que no vamos a tener dificultades. Hermanos, los creyentes vamos a tener accidentes, vamos a tener tragedias, nos van a pasar cosas tristes, nos vamos a enfermar, nos pueden atropellar, nos van a despedir del trabajo. Podemos, o sea, todas las cosas que los incrédulos viven, también los creyentes. Dios
a nadie nos ha prometido inmunidad. Todos estamos expuestos. Pero eso sí, cuando llegue la dificultad, no irá más allá de lo que tú en realidad soportas, no lo que tú piensas que soportas, lo que Dios sabe que soportas. Más de eso Él no lo va a permitir. Y segundo, habrá una puerta de salida. Así que animados por eso, hermanos, sigamos adelante, sigamos marchando, no nos quedemos, porque fiel es Dios, que está siempre a nuestro lado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha oído la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que esta mañana usted pueda recibir al Salvador. Sí, la vida, hermanos, tiene muchas dificultades. Y esta es la verdad. Honestamente, el Evangelio no le va a librar de problemas. Pero el Evangelio sí le trae la ayuda de Dios. ¿Quién no permitirá que usted termine matándose, por ejemplo? Porque junto con cada prueba, el Señor da la salida. ¿Quiere usted tener esa compañía divina? Yo le invito para que en el lugar donde se encuentra pueda ponerse en pie y podamos así orar por usted. Algún amigo o amiga que por primera vez en su vida necesita recibir al Señor Jesús, póngase en pie, por favor, allí en el lugar donde está. Vamos a orar por usted. No es necesario que venga aquí al frente, sino que allí mismo en el lugar donde está, tan solo póngase en pie y vamos a orar. Cualquier persona que hoy necesita recibir a Jesús, póngase en pie. Hágalo ahora. Venga el Hijo de Dios. En Él hay salvación. En Él hay redención. Acérquese. Venga Jesús. Él no permitirá que usted sea sometido a presiones más allá de su capacidad, porque Él sabe hasta dónde usted puede soportar. Alguien que necesita venir al Señor, póngase en pie. Hágalo hoy. Queremos orar por usted. Esa es toda la intención, orar por usted. Póngase en pie, reciba a Jesús. Venga Él. Venga el Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también. ¿Hay alguien que lo hace? Muy bien, ahí arriba hay una persona, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse o venir al Señor por primera vez, puede ponerse en pie. Alguien más que lo hace, póngase en pie y vamos a orar por usted. Voy a terminar ya la invitación porque vamos a orar, pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse, bien, allá atrás hay otra persona más. Que Dios la bendiga también. Ahí arriba. Alguien más que necesita venir al Señor. Y vamos a orar en este momento. Esta es ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, también le invito que, al igual que estas personas, se una con nosotros en oración para recibir al Señor Jesús. Oremos entonces. Señor, gracias te damos por la bendición de escuchar tu palabra, que para nosotros es un aliento y es
un recordatorio de tus promesas, de cómo tú nos cuidas, de cómo nos guardas. Te presentamos estas personas que hoy están creyendo en ti, como también aquellos que a través de televisión, radio o internet están abriendo su corazón. Señor, entra en estas personas, en estas vidas, para transformarles y para acompañarles en medio de las dificultades, de los sinsabores que hemos de enfrentar en esta vida. Tú, Señor, estarás siempre con nosotros, y por eso te agradecemos, porque con tu ayuda saldremos adelante. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.